Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la Palabra Revelada. Espero que se encuentren bien, queridos amigos y hermanos, hermanas en la fe de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca de, bueno, ya sabemos, estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Desde hace ya más de un año, desde hace un año y medio y un poco más, los últimos tiempos se han acelerado. Hoy es indudable que ya entramos en la cuenta regresiva para el cumplimiento de muchos hechos que están profetizados justamente para el final de los tiempos, para estos tiempos finales. Y entre estos tiempos finales, entre estas cosas a cumplirse en estos tiempos final de finales, yo les voy a dar 5 datos acerca de por qué, entre tantas cosas que están en carrera a cumplirse, visto y considerando el contexto mundial tan particular que desde marzo del año 2020 comenzó en todo el planeta, todo comenzó a acelerarse, la cuenta regresiva ha comenzado y estamos muy cerca. Voy a darles 5 datos para que entre usted y yo veamos, usted si es creyente se prepare aún más, porque el glorioso día del arrebatamiento está cada día más cerca. Y de esto yo les voy a hablar hoy, les voy a dar 5 datos, si bien hay muchas señales y muchos datos que ya nos están diciendo que este gran evento, que en la Biblia es conocido como la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento está cerca. Yo le voy a dar otra vez, 5 datos acerca de por qué el arrebatamiento está muy cerca. Entonces, comencemos ya, sin más prolegómenos, nos metemos ya en estos 5 datos. El primero de estos datos es que está en Daniel, capítulo 12, versículo 7. El primer dato que nos dice de que el arrebatamiento está muy cerca está en Daniel, capítulo 12, versículo 7. Y nos habla sobre el fin de la dispersión del pueblo santo. Le dice entonces en Daniel 12:27, Daniel está recibiendo, está orando por el pecado de su pueblo, y el ángel Gabriel se le aparece. Les explico un poco el contexto de este texto. El ángel Gabriel se le aparece a Daniel para explicarle, le da una serie de cosas que habrán de suceder en los tiempos finales, en el trato de Dios para con Israel, para Dios traer definitivamente a un remanente de Israel al reconocimiento de Jesucristo como su Mesías Rey. Y le termina diciendo en el versículo 7, o sea, Daniel escribe y dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, dice, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y atención acá, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, que todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todas las cosas que Dios haría con Israel en el final de los tiempos para traer a ese remanente del pueblo de Israel al reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como su Mesías Rey. Pero acá nos dice justamente, el primer dato es ¿no? Que una de las características de que ya estaríamos en los tiempos finales, o que comenzaría, mejor dicho, la cuenta regresiva hacia los tiempos finales, sería cuando la dispersión del pueblo santo se acabe. Muy bien. Y este texto de Daniel 9:27, y ya vamos a llegar, pero se lo voy diciendo a modo de adelanto, tiene conexión después con Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 34. Pero muy bien, sigamos desarrollando este primer dato. Vamos a pasar entonces al segundo dato. El primero entonces era que la cuenta regresiva hacia
el cumplimiento de todas las cosas, y dentro de todas estas cosas está el evento del arrebatamiento. El segundo dato entonces sería la dispersión, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Muy bien, vamos entonces al segundo dato, y la pregunta es, ¿cuándo se acabó la dispersión del pueblo santo? Muy bien, ni más ni menos que el 14 de mayo de 1948. La ONU declara y reconoce como una nación-estado a Israel. Después de 2000 años de dispersión de los judíos por el mundo, a causa de esta dispersión de los judíos por el mundo, se produce a causa de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito Vespasiano y sus legiones romanas. Este hecho histórico dio comienzo a lo que en la historia se conoce como la diáspora judía. Este hecho de la destrucción del templo a manos de Tito Vespasiano y sus legiones romanas se conoce como la diáspora judía, la destrucción del templo, ¿no? Israel, en el año 70, con la destrucción del templo, muere nacionalmente, muere y comienza la dispersión. Los judíos huyen, se dispersan por todas las naciones del mundo. Pero mueren para recién volver a renacer. Para volver a renacer 2000 años después. 14 de mayo de 1948. La higuera vuelve a reverdecer. Recuerde que la higuera es uno de los símbolos nacionales de Israel. La higuera es el árbol nacional de Israel. Por eso en Mateo 24, versículos 32 al 34, Jesús en parábolas, cuando sus discípulos le están preguntando también acerca de cuándo el Señor regresaría, el Señor utiliza a modo de parábola la higuera. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? La higuera es el árbol nacional de Israel. Es un símbolo, es el árbol nacional de Israel, así como por ejemplo en la República Argentina el ceibo es la flor nacional de Argentina. Bueno, así como para el ceibo lo es para la Argentina su flor nacional, la higuera para Israel es el árbol nacional que se identifica con Israel, y el Señor acá lo usa en forma de parábola. En Mateo 24 versículos 32 al 34, Jesús utiliza esta parábola para contestarle a los discípulos acerca de cuándo estaría cerca su regreso. Muy bien, ¿qué sucede también cuando Israel en el 14 de mayo de 1948 renace? Sucede también que se cumple parcialmente, no totalmente, parcialmente, se cumple la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 2. Ahí, léalo después usted. Oseas dice que el Señor herirá y vendará a Israel, y que después de 2 días los hará renacer, y que en el tercero Israel vivirá. Será resucitado. Esto de resucitado, que en el tercer día será resucitado, significa que Israel volverá a tener vida espiritual plena en el tercer día. En 2 días volverían a renacer. O sea, Israel el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU, bajo los auspicios de la ONU, lo reconoce como nación-estado, lo que sucede ahí es que Israel renace, nacionalmente, pero no espiritualmente. Esto sucederá en el tercer día en donde el profeta Oseas dice que Israel volverá a vivir delante de Dios. Esto es muy importante, estos detalles de aclarar. Israel
en 1948 ha vuelto a tener vida nacional, pero no espiritual, porque ellos siguen rechazando a Jesucristo como su Mesías Rey. Muy bien. Con estos dos datos, entonces, ya tenemos que al acabar la dispersión del pueblo santo, esto es de Israel, en el año 1948, el ángel le dice al profeta Daniel que todo será cumplido, o sea que ahí comenzaría raudamente, velozmente, a que todo empiece a ser cumplido. Comenzaría el 14 de mayo de 1948 la cuenta regresiva. Muy bien. Vamos entonces ya con esto al tercer dato. Este tercer dato nos habla de en concordancia con la dispersión, con el acabar de la dispersión del pueblo santo en 1948, sucede también el reverdecer de la higuera. Esto como tercer dato. Jesús dijo en Mateo 24, versículos 32 al 34, el Señor dice, entre tantas cosas en ese texto, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es lo que dice el mismo Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y a qué se refería? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Y acá tenemos que hacer comparaciones, ¿no? Fíjese que mientras que el ángel le dice a Daniel que todo será cumplido una vez acabada la dispersión del pueblo santo, y esta dispersión ocurrió en el año 1948, nuestro Señor Jesucristo, hablando a los discípulos acerca del fin de los tiempos y de cuándo estaría cerca su regreso, menciona y da una señal poderosa al decir, en forma de metáfora y de parábola, lo siguiente. Mateo 24, ahora sí vamos ahí, versículos 32 al 34, dice, de la higuera aprended la parábola. Fíjese que es una parábola, y usted tiene que tener en cuenta, estimado amigo y hermano, que las parábolas son equivalentes a hechos de la vida real. Se refieren a hechos que acontecieron o han de acontecer en la vida real. De esto usted no va a ver ninguna parábola del Señor Jesucristo en las Escrituras que se refiera a algo no existente o figurativo, no. Siempre que el Señor hizo una parábola o apela a una metáfora, esto significa hechos de la vida real, que ya ocurrieron o que han de ocurrir. En este caso, que han de ocurrir. Muy bien, el Señor dice entonces en Mateo 24, versículos 32 al 34, usted puede leerlo en su Biblia. Recuerde siempre tener el espíritu de los bereanos. De la higuera aprended la parábola, dice el Señor, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, es porque el verano está cerca. De cierto les digo, y acá está, ¿no?, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Fíjese, ¿no? O sea que cuando el Señor se refiere a esta generación, se refiere a la generación nacida en el año 1948, que verá a la higuera reverdecer. Y esto ocurrió el 14 de mayo de 1948. Tenga esto, el Señor estaba hablando de esta generación, y será esta generación nacida el mismo año en que la higuera reverdeció, o sea, en que Israel fue proclamada nuevamente nación-estado en los auspicios de la ONU. Muy bien, esta generación hoy tiene 73 años, también anote ese dato. Querido amigo y querido hermano y hermana, anote ese dato. La generación, esta generación que el Señor Jesucristo hablaba
que nacería y vería también el reverdecer de la higuera, hoy, año 2021, tiene 73 años. Anótelo porque esto es otro dato muy interesante e indicativo del tiempo para entender la señal del tiempo profético que estamos viviendo. Y el cuarto dato entonces es cuánto dura una generación bíblica. Vamos a ir entonces, para saber esto, para saber cuánto dura una generación bíblica, tenemos la respuesta en la Biblia misma. Y esto es en el Salmo 90:10. ¿Qué nos dice el Salmo 90:10 de cuánto dura, biológicamente hablando, una generación bíblica? Dice así: los días de nuestros años son 70 años, y en los robustos 80 años. Pero todo su orgullo no es más que afán y vanidad, porque pronto pasan y volamos, dice. Muy curiosa la palabra con la que el salmista termina este versículo 10, ¿no? Volamos, dice, tenga también en cuenta esto. Entonces, si tenemos todos los datos que nos da la misma palabra de Dios, si tenemos que la dispersión del pueblo santo terminó el 14 de mayo de 1948 y que la higuera Israel también reverdeció ese mismo año, y tenemos también el dato bíblicamente, porque la misma palabra nos da este dato, que una generación bíblica vive entre 70 u 80 años, hagamos y haga usted cuentas para poder así aproximarnos al tiempo y cuán cerca está el arrebatamiento. Sabemos que 70 años hubiesen sido en el año 2018. Usted a 1948 le suma 70 años, le da 2018. Usted a ese 2018 tiene que restarle 7 años, porque 7 años de la segunda venida de Cristo han de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Si usted a 2018 le resta 7 años, nos da 2011. Sabemos que en el año 2011 no se produjo el arrebatamiento y que en el año 2018 tampoco se produjo, por ende, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el salmista dice que una generación bíblica vive entre 70 u 80 años. O sea que como no ocurrió en el primero, o sea, en 70 años, da 80 años. Usted a 1948 entonces, súmele 80 años. 80, súmele 80. ¿Cuánto le da? A mí me da 2028 en mis matemáticas, no sé a usted. Sí, le tiene que dar 2028 porque la matemática es una ciencia exacta, querido amigo y hermano, y también hermanos. Sería entonces, si le sumamos 80 a 1948, 80 años. Muy bien, sería 2028. A este 2028, réstele 7, que son los 7 años antes en que la iglesia ha de ser arrebatada. Porque la iglesia no va a pasar por el periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Cuánto le da? A mí me da este año 2021. Bueno, ahí ya tenemos una cosa muy cerca hasta el arrebatamiento, ¿no? Muy cerca, ¿no? Nos estamos aproximando mucho a ese día. Ahora también usted debe tener en cuenta que nosotros hay que hacer un reajuste en el calendario, porque nosotros, los que somos conocidos por el pueblo judío como los gentiles, no nos manejamos con el mismo calendario de ellos. Nosotros tenemos un calendario que se lo conoce como el calendario solar gregoriano. Y los judíos,
para sus fiestas se manejan con un calendario lunar, que es el verdadero calendario. El verdadero calendario es lunar, no solar y gregoriano. No es nuestro calendario el verdadero, el solar y gregoriano, sino que el verdadero calendario, con el que inclusive hasta el mismo Señor se maneja, es lunar. Ahí hay que hacer un reajuste de años, pero pongámosle, supongámosle que el Señor no venga ahora durante la fiesta de trompetas de este año 2021. Vamos a suponer, yo tengo mi certeza personal, que no la voy a compartir acá. Yo tengo mi certeza interior personal con respecto a cuándo ocurrirá el arrebatamiento, pero no la voy a dar para no condicionar a quienes están mirando este video. Vamos a suponer que no viene el Señor, no vendría, el arrebatamiento no se produciría en la próxima fiesta de trompetas del mes de septiembre de este año. Muy bien, vamos a suponer. Lo que sí sabemos es que a partir de lo ocurrido en marzo del año pasado, y en todo este contexto que estamos hoy, y usted me entiende de lo que le estoy hablando, si es un entendido en los tiempos que estamos viviendo, de las señales de los tiempos, si usted es un entendido, usted va a entender lo que le estoy diciendo con respecto a lo que ocurrió en marzo del año pasado, 2020. Todo también esto nos indica que ya entramos en la cuenta regresiva hacia el evento del arrebatamiento y del final de todas las cosas. Y esto nos dice entonces que ya estamos, sí, en la década, hemos entrado ya en la zona caliente, y que a medida que se vaya aproximando tanto el evento del arrebatamiento como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas en el mundo se irán poniendo cada vez más calientes. Así que algo es seguro, ya comenzó la cuenta regresiva, y que de esta década el arrebatamiento de los que amamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no va a ocurrir, va a ocurrir. Muy bien, la quinta entonces, ya para pasar, porque este tema es muy complejo, yo solamente acá en este video estoy tratando de darle 5 datos que nos están aproximando al evento, cada vez más al evento del arrebatamiento. El quinto y último dato a tener en cuenta, y que es muy indicativo de que el arrebatamiento también está muy, muy cerca a las puertas, es la que nos indica el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Él habla ahí de que cuando los hombres hablen, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina como la mujer en dolores de parto, y no escaparán. Fíjese, acá el dato es que cuando los gobiernos empiecen a hablar, y en estos últimos 15 años, los políticos, con el tema del nuevo orden mundial, no han parado de hablar y de decir en sus discursos políticos que el nuevo orden mundial es necesario para instaurar de una buena vez paz y seguridad. Por ejemplo, en los acuerdos de Abraham, se llama así, que hizo el año pasado, bajo el auspicio del presidente Donald Trump, en septiembre del año pasado, de 2020, se dieron llamar los acuerdos de Abraham para la paz y la seguridad en el Medio Oriente. Fíjese, ¿no? Israel firmó acuerdos de paz con enemigos históricos, 2 de los enemigos históricos del Estado de Israel, como son los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, bajo el auspicio del entonces presidente Donald Trump. Esto ocurrió en septiembre del año pasado, 2020.
Estos acuerdos hoy están en pausa, o sea, están suspendidos hoy, 2021. Pero todo indicaría que estos acuerdos volverán a ser confirmados por el anticristo un tiempo después de que la iglesia sea arrebatada, y esto usted lo puede leer en Daniel 9:27. ¿Por qué? Porque Daniel 9:27 nos dice que el anticristo, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. La palabra semana acá en el texto original hebreo no se refiere a semana de días, sino a semana de años, o sea, de 7 años, que son los 7 años justamente que va a durar el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, cuando acá habla de semana, está hablando de una semana de 7 años, no de 7 días. Confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad, a los 3 años y medio primeros, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero yo me quiero detener que él dice que el anticristo va a confirmar. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que se confirma? Si no es solo lo que ya estaba firmado. Bueno, fíjese que el año pasado, bajo el auspicio del presidente Donald Trump, ya se firmaron estos acuerdos de Abraham para la paz y la seguridad en el Medio Oriente. El anticristo los va a confirmar. Como le dije recién, ¿no? Solo se puede confirmar lo que ya antes estaba firmado. ¿Y qué es lo que ya se firmó? Estos acuerdos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y luego se va a confirmar este acuerdo de Abraham para la paz y la seguridad en el Medio Oriente. Bueno, todo entonces, estos 5 datos son los que nos están indicando muy fuertemente que quizás falten meses para que suene la trompeta y la iglesia sea quitada de la tierra. Y ahí comiencen sí los 7 últimos años de la historia humana, que serán espantosos. Entonces yo quiero cerrar este video preguntándole a aquellos que miran este video y aún no han venido a Cristo, si ya han creído que Cristo murió por sus pecados. Y si no lo hicieron, que se pongan a cuenta con Dios. Que se pongan a cuenta con Dios. Y si eres creyente, te digo, prepárate también para ir al encuentro de tu Dios, porque pronto sonará la trompeta y volaremos, como dice el Salmo 90:10. Bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video programa de La Palabra Revelada. Hasta pronto.